Llega el momento de desvelar qué es esto que me ha llegado a la emisora de radio. Voy a abrir el paquete. Parece... anda, pues parece la punta de una flecha, pero no es la punta de una flecha. Esto es... ya está. Claro, esto lo insertamos en un palo y tenemos una lanza, ¿ves? Es una lanza. Bueno, vamos a ver, vamos hasta la buhardilla de Jerónimo Tristante, a ver si guarda relación con él o no. Anda, aquí que hay arena, un poquito de arena, una montañita. A ver, empiezo a subir. ¡Ay, que me cuesta a mí subir! Pues fijaos que tiene la buhardilla, pues eso, tiene un aspecto de montaña. En esta ocasión está todo recreado. Y el teléfono, como siempre, y una cruz también hay aquí. Bueno, de 3 metros metida aquí en el estudio. Mucha imaginación, hay que echar imaginación. Y el teléfono y Jerónimo, que debe estar al otro lado. Pero... Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos, investigando y buscando información. Nuestros oyentes no han visto lo que me has mandado, pero lo van a escuchar, porque mira, tengo por aquí... Voy a darle contra el teléfono, así suena, mira. Ahí, ¿ves? Suena bien, ¿no? Sí. Bueno, suena un poco endeble, pero... bueno, sí, no sé. pero forja. Sí. Bueno, decía yo que no, punta de flecha es una lanza, es la punta de la lanza del destino. Sí, vamos a hablar hoy de la lanza, aunque más que de lanza deberíamos hablar de lanzas, porque esto es un poco como lo del Lignum Crucis o como ocurría con las reliquias de los santos medievales, que hay algún santo que otro que si te pones a sumar todo lo que hay te metes en varios, porque esto es un poco como lo del Lignum Crucis o como ocurría con las reliquias de los santos medievales, que hay algún santo que otro que si te pones a sumar todo lo que hay te metes en varias toneladas. Hay que decir que esto en la Edad Media era absolutamente normal. El uso de las reliquias como reclamo turístico y como posibilidad de poner un monasterio en el mapa era algo muy habitual. Y de hecho llegó a haber tal proliferación de reliquias que incluso la Iglesia Católica llegó a admitir que podía haber una misma reliquia podía estar en 3 o 4 monasterios distintos, porque Dios las replicaba en una especie de milagro para que todos los fieles pudieran acceder a ellas, ¿no? Con la lanza no ocurre esto tan exagerado, pero sí que hay varias lanzas, o sea que hay que decir que en la Edad Media esto era muy, muy habitual. Pues aquí en el monasterio, quiero decir, en la casa de la radio, ya tengo mi propio souvenir, mi propia lanza, una más, oye, no, tampoco está mal. Y claro, con tanta lanza por ahí danzando por el mundo, más confusión y nos perdemos un poco acerca del origen, de los tipos, de cuántas lanzas hay y sobre todo el origen. ¿Cómo surge? ¿Qué es esa lanza del destino? Bueno, en principio sería un objeto de poder, de acuerdo, digamos, con la leyenda, la lanza sagrada, que también la conocemos como lanza del destino, lanza de Longino o de Longinos, o la lanza de Cristo. Es el nombre que se da a la lanza con la que se supone que un soldado romano llamado Longinos, según el Evangelio de Juan, ojo, esto no aparece en los evangelios canónicos ni en ningún otro, solo aparece en el Evangelio de Juan. Este supuesto Longinos atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz. Hay que decir que los romanos llevaban a cabo una práctica que se llamaba crurifragium, que consistía en romper las piernas de un crucificado para acelerar su muerte. Hay que decir que al no poder sostener con las piernas el cuerpo, pues él quedaba literalmente colgado de los brazos y la asfixia era más rápida, ¿no? Entonces, según dice el Evangelio, pues lo iban a hacer esto con Cristo y Longinos dijo que no, un soldado romano en principio dijo que no. Dice que está muerto, le da una lanzada y entonces de la lanzada de la herida mana sangre y agua, lo que se supone que es un milagro que está unando el agua del bautismo y la sangre de la comunión, ¿de acuerdo? Y luego es el Evangelio de Nicodemo el que nombra a ese soldado como Longinos. Que le pone nombre al soldado romano. Pudo haber más y por eso más lanzas. No sé, ¿cuántas en total tenemos? ¿Cuántas hay? Pues mira, lanzas sagradas hoy día tenemos 4. Y luego tenemos otras que desaparecen a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esas 4 lanzas? Las 4 que tenemos hoy día son la de Cracovia, la de Viena, la de Roma y la de Armenia. Ya has dicho, comentas que es un objeto de poder. Sí, ¿verdad? Sí, porque mira, se supone que al estilo un poco de lo que vemos en Indiana Jones y En busca del arca perdida, no es que fuera un arma de destrucción masiva, como parece con el arca en la peli de Spielberg, pero sí se supone que esta lanza otorgaba la posibilidad de tener victorias militares ilimitadas a su poseedor
que la pérdida de la misma acarreaba la caída en desgracia y la muerte, ¿no? Esto, hay dos leyendas asociadas a Carlomagno y al emperador germánico Barbarroja, que dicen que justo cuando perdieron la lanza, después de tener muchísimas victorias militares, murieron. Voy a tener mucho cuidado con la que me has regalado, a ver si... Menuda responsabilidad tenerla, ¿eh? Que no se te pierda. Bueno, yo guardaré la mía. Que caiga la audiencia. No, por Dios. Oh. Y yo guardo la mía, pero vamos a hablar de la de Longinos. ¿Qué se supone que ocurre con la lanza? Pues hasta el 200 después de Cristo, es decir, ya ha pasado mucho tiempo desde que tienen lugar los hechos, no encontramos ningún texto, ningún relato que hable de Longinos, hasta que en este momento se habla de que Longinos tenía problemas de visión. Ajá. Y cuando surgen de la sangre de Cristo el agua y la sangre se cura, que ese milagro le convierte y a partir de ahí él se dedica a predicar el cristianismo hasta que supuestamente es martirizado por los romanos en Armenia, y ahí perdemos el rastro totalmente de la lanza hasta que poco a poco distintas lanzas van reapareciendo. Bueno, te doy la mano, vamos paso a paso. Vamos por orden cronológico. Mira, hay una primera lanza que en torno al 600 después de Cristo, Ajá. San Antonino de Piacenza, en el 570, describe en los santos lugares, dice que en la Basílica del Monte Sion hay una corona de espinas con la cual coronaron a nuestro Señor y lanza con la cual lo perforaron en el costado. Ajá. También hay una mención a esta lanza en el breviario de la Iglesia de Santo Sepulcro. Por las mismas fechas, entre el 485 y 585, que fue cuando vivió Casiodoro, dice haber visto esta reliquia. Incluso se menciona los viajes de Gregorio en torno a finales de ese siglo, pero nunca estuvo en Jerusalén luego. O sea que, en definitiva, en el 600 Jerusalén es capturada por los persas. Sí. Se supone que debe ser trasladada a Constantinopla y, de hecho, se dice que es fijada un icono y en esta ciudad, y en el año 1244 Balduino II de Constantinopla vende a Luis IX de Francia esta reliquia, o sea, una punta de flecha supuestamente enganchada a un icono. Entonces es guardada junto con esta supuesta corona de espinas, que también se la venden, en la Chapelle de París, y durante la Revolución Francesa es trasladada a la Biblioteca Nacional y ahí desaparece. Menudo recorrido. Madre mía. La pista. Sí, desde Jerusalén pues hasta Luis IX en Francia y Revolución Francesa, Biblioteca Nacional, desaparece. Sí, pero es que encima, aparte de que esta desaparece, para aumentar la confusión, hay varios testigos que aproximadamente 100 años después de que Balduino vendiera la lanza a Luis IX, varios peregrinos rusos, John Mandeville, que es algo así como el Marco Polo inglés, en torno al 1350-57, dicen que esa lanza había sido capturada por los turcos cuando conquistan Constantinopla. O sea, que la habían interceptado. Y de hecho, sí, y de hecho en el año 1492 el sultán Bayaceto le vende al Papa Inocente VIII, le regala una lanza, que es la que hoy día hay en Roma, y se la regala, fíjate qué cosa, para que siguiera manteniendo prisionero a su hermano y no le pudiera reclamar el trono. Toma este regalito inocente y déjalo ahí. Bien, te lo dejo a tu carro. Sí. Claro. Entonces, desde el primer momento en la propia Roma, dudan de la autenticidad de esa lanza, que es una de las 4 que existen hoy día. Además, porque en el momento en que se recibe esa lanza en Roma, ya existe, aún no había desaparecido, la de París, y los alemanes tienen la de Viena, que luego hablaremos de ella. Entonces, y luego también aparece la de Armenia. Tenemos la lanza ahí en Roma, que no parece auténtica, y de hecho la Iglesia no autoriza a realizar ninguna prueba sobre esta lanza, ¿no? Sí, no han querido hacer ninguna datación. De hecho, ellos no defienden que sea seguro la lanza sagrada, porque entre otras cosas, pues hay otras, por ejemplo la de Armenia. Ajá, que la que mencionas, y quizá una de las más importantes por la trascendencia histórica. Sí, esta es muy interesante porque hay unos hechos más que sospechosos. Hay que decir también que las distintas lanzas, curiosamente, van apareciendo en momentos históricos en los que se necesita esa lanza, ¿no? Este es uno de los casos. En Etchmiadzin, en Armenia, hay una lanza
que bueno, ahora comentaremos porque puede ser esta misma, que fue utilizada y que fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada en el año 1098, hay que decir que, bueno, sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos para poder comer. Entonces, en el año 1098 los cruzados toman Antioquía, se meten en el interior de Antioquía y son rodeados por un ejército musulmán y no tienen provisiones ningunas. Es más, se comen a las mulas y a los caballos. Están abocados al desastre. No están preparados para un asedio. Están rodeados por un ejército superior en número. Tiene una situación muy comprometida. Y en ese momento, un cruzado, un monje semianalfabeto, Pedro Bartolomé, empieza a tener visiones en las que él dice que se le aparece San Andrés, y que San Andrés le ha dicho que la lanza sagrada está enterrada bajo la catedral de San Pedro de Antioquía. Entonces el tío se pone a excavar y después de mucho excavar, qué casualidad, aparece una lanza. Ahí está. El hombre sale con la lanza. Pues no la pierdas, Pedro, no la pierdas. Sale con la lanza y eso es un milagro para todos estos cruzados, que eran gente, la mayor parte de ellos humilde, ignorante, y supone un revulsivo, es un golpe de ánimo tal, que salen al exterior y derrotan a un ejército superior en número, porque ellos se sienten protegidos por la lanza y piensan que la victoria es segura. De hecho, ya una vez que han expulsado al ejército musulmán, pues son muchos los que empiezan a sospechar que el tal Pedro pues se había inventado lo de la lanza y que esa no era la lanza de Cristo. Oye, mira, daba igual, pero al final lo habían conseguido, ¿no? Pero era bueno, efectivamente. Pero el ego de Pedro dijo no. Claro, Pedro dice que no, que la lanza es verdadera y que se somete a un juicio de Dios. Entonces hacen un fuego inmenso y él camina sobre las llamas para demostrar que él no ha mentido y que esa es la lanza. 12 días después de hacer esto, el pobre hombre murió a consecuencia de las quemaduras que tuvo, aunque él siempre declaró que no había muerto porque la lanza fuera falsa, que no estaba así porque la lanza fuera falsa, sino por su propia falta de fe. Bien. Bueno, pues la lanza que hoy día hay en Armenia, sabemos que no es la que mató a Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque es una lanza ornamental, es una punta de lanza roma y muy ancha, no es un arma. De hecho, en el interior está troquelada una cruz, está recortada una cruz. Entonces sabemos que no podría ser utilizada como un arma. ¿Qué es lo que sí que podemos llegar a aventurar? Existen posibilidades de que fuera efectivamente la lanza que usó Pedro Bartolomé y que él dijo haber desenterrado. Esto sí podría... Con lo cual tiene un valor histórico importante. Claro, por supuestísimo. Pero claro, desechamos la hipótesis de que esta sea la lanza que mató a Cristo porque la lanza de Armenia no es un arma real. Era más, no un es motivo un decorativo. Real, por ejemplo, claro, no es un arma real como por ejemplo la de Viena. Por ejemplo. ¿Qué sabemos de incluso primero la de Cracovia? Sí, la de Cracovia, por ejemplo. Bueno, esta por hacerte ahí la 314. Sí, bueno, ya hemos visto que la de Roma no parece verdadera, la de Armenia sabemos que no, y la de Cracovia pues también es falsa. Sabemos que Otón III se la dio al rey de Polonia cuando sometió a los polacos, entonces intenta forjar una alianza con ellos, y para forjar esta alianza les da un objeto muy valioso, que no es sino la lanza sagrada. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que aparte de que sabemos que también le dio otra a los húngaros, es una imitación de la que hay en Viena. Así quedaba contento con todo el mundo, claro. Claro. La que hay en Viena es una lanza que ha ido sufriendo adendas y se le han ido añadiendo adornos a lo largo de la historia. Entonces, una de las cosas que lleva la lanza de Viena es un supuesto clavo de la crucifixión que va adosado a la hoja, ¿no?, de esta lanza. Entonces, la que hay en Cracovia, la que le regaló Otón III, tiene una especie de pequeño cilindro en el mismo punto que el clavo, que imita un clavo, pero no es un clavo. O sea, que es una imitación. Han intentado copiar la de Viena, pero la de Viena está muchísimo mejor adornada. Y encima, para rematar, la lanza de Cracovia es del año 1000. Así que no es. ¿Y la de Viena, por tanto, tiene más visos de ser real? O... Pues también es falsa, Martín. De las 4 que tenemos, esto es un desastre. Vamos por orden. Bueno, se supone que Mauricio, que era el comandante de la Legión Tebana, a raíz de los hechos que vamos a comentar, acabó siendo San Mauricio. Esta legión tebana eran unas tropas auxiliares egipcias que luchaban con los romanos y llevaban la lanza sagrada como estandarte. Y pintaban la cruz en sus escudos. Esto, lógicamente, en una época en la que el cristianismo era perseguido, pues llamó la atención del emperador, dijo que tenían que quitar esos símbolos y tenían todos que renegar del cristianismo y convertirse a los dioses romanos. Mauricio y sus hombres dijeron que no, y entonces pues los diezmaron.
ellos siguieron firmes en su propósito y los volvieron a diezmar. No sé si los diezmaron 3 o 4 veces. Eso es como cuando Aurea Molina te dice, uno de cada 10, te voy a matar 100 veces. Pues sí, mataron a uno de cada 10 por 3 o 4 veces. Y ya viendo que no cedían, pues finalmente los martirizaron a todos. Ajá. Y por esto este hombre es San Mauricio. Se supone que esa lanza de San Mauricio llegó a manos de Constantino, que gracias a ella, acordaos que Constantino pues se convierte al cristianismo a partir de una visión en la que ve la cruz y ese lema de con este símbolo vencerás. Entonces él se convierte al cristianismo y vence y termina por imponer el cristianismo como religión oficial del imperio, con lo cual el cristianismo llega hasta nuestros días. Se supone que Constantino tenía esta lanza sagrada que supuestamente había sido confiscada a Mauricio. Y la mayor parte de los que defienden que la lanza de Viena puede ser buena dicen que esta lanza de Constantino y de Mauricio es la de Viena. Ajá. Y la pregunta es si es la de Cracovia datada año 1000 y esta... No es porque resulta que la lanza de Viena, que es una lanza pues que está adornada, es una punta de lanza alargada, lleva un protector de oro, lleva este clavo que hemos dicho, en fin, lleva una serie de adornos. Esta sí es un arma, es una lanza, es suficientemente afilada para ser utilizada como lanza en combate, pero es una lanza carolingia, es una lanza de entre el 600 y el 900 después de Cristo, o sea que esta tampoco es la lanza del destino. ¿Y es la que perseguía Hitler? Sí, esta es la que perseguía y tuvo Hitler. Sabemos que los ocultistas, pues ya sabemos que tienen pasión por estos objetos de poder o sagrados mágicos, ¿no? Y bueno, de hecho hay quien llega a aventurar, que a mí me parece muy exagerado, que Hitler llegó a invadir Austria, a anexionarse a Austria para hacerse con esta lanza que él ya había contemplado en el Museo de Viena cuando era joven. Hay que decir que este periodo de la vida de Hitler es muy interesante. Cuando Hitler era un vagabundo en Viena intentaba ser pintor y no tuvo éxito. Hitler en esa época leyó mucho sobre la lanza porque entró en contacto con Stein, un tío que era un teórico del asunto, un bien preparado, un hombre culto. Le fascinó, le metió en el tema, le regaló algún libro incluso con anotaciones suyas manuscritas en los laterales, y al igual que ocurría con otros objetos similares, pues Himmler y Hitler sentían fascinación por este tipo de objetos y en concreto estaban convencidos del poder de la lanza. De hecho, Himmler, que como ya se ha comentado en este programa en muchas ocasiones, era una suerte de ministro de Asuntos Esotéricos del Tercer Reich, llegó a diseñar el castillo de Wewelsburg, del que también se ha hablado aquí, centro, digamos, neurálgico, centro de mando de las SS y lugar de los rituales que ellos iban haciendo. Fue reformado por Himmler intentando imitar en su trazado la lanza de Longinos. Cuando cae Viena, Hitler, que estaba muy preocupado por el asunto, mandó ocultar la lanza en una especie de doble pared en una bóveda en Nuremberg, junto con todo el tesoro de los Habsburgo al que pertenecía la lanza, y pues por fortuna un bombardeo derribó esa pared y un soldado americano pues la encontró. Y la suerte que corre Hitler pues ya la conocemos todos. Sí, efectivamente, como dice la leyenda, en el momento en que Hitler pierde la lanza, pues unas horas después supuestamente se suicida. De hecho, Patton tuvo también cierta fascinación por la lanza y se la quiso quedar, pero bueno, ya hubo pues presiones diplomáticas y tal para que volviera al lugar donde tenía que estar, ¿no? De hecho, este asunto de Hitler incluye los últimos coletazos del tema de la lanza del destino, porque incluso hay quien dice que esta lanza es enviada a Argentina. Sabemos que hay al menos 2 submarinos que llegan después de una vez finalizada la guerra, que llegan a Argentina. No sabemos si llevando altos oficiales nazis, que sabemos que escapaban por lo que se llamó la ruta de las ratas, que pasaba por Marsella y por España, o llevando algún tipo de tesoro, incluso de objetos que quisiera conservar el Reich. E incluso hay hipótesis más avanzadas que dicen que la lanza, la supuesta lanza real, fue llevada a una base secreta en la Antártida. ¿De dónde surge esta historia de la base secreta en la Antártida de los nazis? Pues de una frase que pronunció el almirante Dönitz, que era el jefe al mando de la flota de submarinos del Führer, que declaró en un discurso, dijo: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Como los nazis habían hecho, ya sabemos que hicieron muchos viajes buscando este tipo de objetos y buscando también pues relaciones de
la raza, con la raza aria, habían hecho expediciones al Tíbet e incluso a la Antártida, fue un lugar que despertó el interés de los nazis, pues se aventuraron, y por estas palabras de Dönitz empezaron a aventurarse teorías un poco en la línea de que se había creado una base en la Antártida, la leyenda de la operación, donde se podía haber mandado inclusive esta lanza. Y esto la High Jump termina con un tema muy interesante que es a su vez pues uno de los últimos flecos de lo que se llamó la operación Paperclip, de la que también se ha hablado mucho en este programa, que ya sabemos que es una operación en la que los norteamericanos, muy brillantemente por otra parte, se hicieron con todo lo que pudieron del legado tecnológico de los nazis, incluido un montón de científicos, entre los que estaba el propio von Braun, que sabemos que dio un impulso importante al programa espacial norteamericano. Una de las suboperaciones de la operación Paperclip se supone que es la operación que tú acabas de mencionar, High Jump, que por cierto está bien descrita en una novela de mi buen amigo Julio Murillo, que se llama Shangri-La. Es una novela que fue premio Alfonso X, de novela histórica. Y bueno, y se habla de este tema, de la operación High Jump, que es una extraña operación que creo que tiene lugar en el año 47, una operación en la que el ejército norteamericano oficialmente declaran que han hecho unas maniobras en la Antártida para probar el material en condiciones de temperaturas y condiciones físicas muy rigurosas. Lo cierto y verdad es que unos años después el almirante Byrd fue absolutamente denostado y cayó en desgracia a raíz de unas declaraciones que hizo referentes a la operación High Jump, porque la operación High Jump, suponiendo, bajo el supuesto que eran unas maniobras, produjo un número de bajas y de pérdida de material muy elevado en el ejército norteamericano, y entonces él llegó incluso a insinuar que habían ido a destruir una base que habían construido los nazis en la Antártida y que había continuado existiendo hasta esa fecha, ¿no? Donde se supone, entre otras cosas, que debían estar estos famosos cazas que habían desarrollado los nazis en forma de platillo, que habían conseguido alcanzar, digamos, en lo que era ya los aviones a reacción, etcétera, etcétera. Entonces esta operación High Jump, pues es un tema muy interesante del que pues algún día podemos hablar. Sí. Habla del tema también, es una de las 101 preguntas que menciona Lorenzo Fernández Bueno en su libro Me llama poderosamente la atención. Y nada, no hay nazis allí, como tampoco detrás de la luna, ¿no? Que son las últimas ficciones, las últimas... Estas responsabilidades pues hacen unas declaraciones que son llamativas. Sí. También ocurrió con Roswell. Claro, eso, y te iba a poner el mismo ejemplo, es que es lo mismo que Roswell, ¿no? Que claro, hay es que un portavoz del ejército norteamericano habla de seres extraterrestres. Entonces esto, pues, en fin, es algo parecido a lo de la operación High Jump. Bueno, concluimos que ninguna de las lanzas son verdaderas, ¿no? Como decía aquel, ¿por qué no son verdaderas? ¿O por qué son falsas? Porque no son verdaderas. En fin. Sí, de hecho, bueno, lo único que sabemos es que suponiendo que el tema de la lanzada a Cristo, que solo aparece en un evangelio, fuera cierto, pues este soldado, vamos a llamarle Longinos, lo normal es que hubiera perdido la lanza, o esa lanza se hubiera perdido la noche de los tiempos, porque hay que decir que cuando Cristo es crucificado, este hecho no es entendido por sus coetáneos como nada importante, históricamente hablando, solo por los seguidores de Cristo. Entonces lo normal es que la lanza de Longinos, en caso de haber existido y de haber tenido algún tipo de poder, pues se hubiera perdido, como decimos, a lo largo del tiempo, porque lo que sí sabemos es que todas estas que han ido reapareciendo, pues o las que han llegado a nuestros días, han sido falsas. Así que poder no tienen ninguna de las que tenemos hoy día, y si la lanza existió y lo tuvo, pues realmente no podemos saber. Bueno, yo me quedo con esta, la guardo, voy a seguir aquí jugando con ella, que suena así de bien, ¿verdad? Mira, ahí está. Bueno, yo voy a seguir jugando con la lanza. Algún apuro, ¿sabes? O sea, que sí, no... tienes razón. Y no la tires para que no caiga la audiencia. Exacto. Y por si vuelve el lobo. El lobo o las ratas. Que la rata está... Sí, los vampiros ahí se convierten en rata de Drácula. Oh, Dios mío. Bueno, por si acaso le trincho alguno y ya está. Quedo tranquilo. Un abrazote, Martín. Hasta la semana que viene. Sí. Llega el momento de desvelar qué es esto que me ha llegado a la emisora de radio. Voy a abrir el paquete. Parece la punta de una flecha, pero no es la punta de una flecha. Esto es... ¡Ya está! Claro, esto lo insertamos en un palo y tenemos una lanza, ¿ves? Es una lanza. Bueno, vamos a ver
Vamos hasta la buhardilla de Jerónimo Tristante, a ver si guarda relación con él o no. Anda, aquí que hay arena, un poquito de arena, una montañita. A ver, empiezo a subir. ¡Ay, que me cuesta a mí subir! Pues fijaos que tiene la buhardilla, pues eso, tiene un aspecto de montaña. En esta ocasión está todo recreado. Y el teléfono, como siempre, y una cruz también hay aquí. Bueno, de 3 metros metida aquí en el estudio. Mucha imaginación, hay que echar imaginación. Y el teléfono y Jerónimo, que debe estar al otro lado. Pero... Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos, investigando y buscando información. Nuestros oyentes no han visto lo que me has mandado, pero lo van a escuchar, porque mira, tengo por aquí... Voy a darle contra el teléfono. Así suena, mira. Ahí, ¿ves? Suena bien, ¿no? Sí. Bueno, suena un poco endeble, pero... Bueno, sí, no sé. pero forja. Sí. Bueno, decía yo que no, punta de flecha es una lanza, es la punta de la lanza del destino. Sí, vamos a hablar hoy de la lanza, aunque más que de lanza deberíamos hablar de lanzas, porque esto es un poco como lo del Lignum Crucis o como ocurría con las reliquias de los santos medievales, que hay algún santo que otro que si te pones a sumar todo lo que hay te metes en varios. Porque esto es un poco como lo del Lignum Crucis o como ocurría con las reliquias de los santos medievales, que hay algún santo que otro que si te pones a sumar todo lo que hay te metes en varias toneladas. Hay que decir que esto en la Edad Media era absolutamente normal. El uso de las reliquias como reclamo turístico y como posibilidad de poner un monasterio en el mapa era algo muy habitual. Y de hecho llegó a haber tal proliferación de reliquias que incluso la Iglesia Católica llegó a admitir que podía haber una misma reliquia, podía estar en 3 o 4 monasterios distintos, porque Dios las replicaba en una especie de milagro para que todos los fieles pudieran acceder a ellas, ¿no? Con la lanza no ocurre esto tan exagerado, pero sí que hay varias lanzas, o sea que hay que decir que en la Edad Media esto era muy, muy habitual. Pues aquí en el monasterio, quiero decir, en la casa de la radio, ya tengo mi propio souvenir, mi propia lanza, una más, oye, no, tampoco está mal. Y claro, con tanta lanza por ahí danzando por el mundo, más confusión y nos perdemos un poco acerca del origen, de los tipos, de cuántas lanzas hay y sobre todo el origen. ¿Cómo surge? ¿Qué es esa lanza del destino? Bueno, en principio sería un objeto de poder, de acuerdo, digamos, con la leyenda, la lanza sagrada, que también la conocemos como lanza del destino, lanza de Longino o de Longinos, o la lanza de Cristo. Es el nombre que se da a la lanza con la que se supone que un soldado romano llamado Longinos, según el Evangelio de Juan, ojo, esto no aparece en los evangelios canónicos ni en ningún otro, solo aparece en el Evangelio de Juan. Este supuesto Longinos atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz. Hay que decir que los romanos llevaban a cabo una práctica que se llamaba crurifragium, que consistía en romper las piernas de un crucificado para acelerar su muerte. Hay que decir que al no poder sostener con las piernas el cuerpo, pues él quedaba literalmente colgado de los brazos y la asfixia era más rápida, ¿no? Entonces, según dice el Evangelio, pues lo iban a hacer esto con Cristo y Longinos dijo que no, un soldado romano en principio dijo que no. Dice que está muerto, le da una lanzada y entonces de la lanzada de la herida mana sangre y agua, lo que se supone que es un milagro que está unando el agua del bautismo y la sangre de la comunión, ¿de acuerdo? Y luego es el Evangelio de Nicodemo el que nombra a ese soldado como Longinos. Que le pone nombre al soldado romano. Pudo haber más y por eso más lanzas. No sé, ¿cuántas en total tenemos? ¿Cuántas hay? Pues mira, lanzas sagradas hoy día tenemos 4. Y luego tenemos otras que desaparecen a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esas 4 lanzas? Las 4 que tenemos hoy día son la de Cracovia, la de Viena, la de Roma y la de Armenia. Ya has dicho, comentas que es un objeto de poder. Sí. ¿Verdad? Sí, porque mira, se supone que al estilo un poco de lo que vemos en Indiana Jones y En busca del arca perdida, no es que fuera un arma de destrucción masiva, como parece con el arca en la peli de Spielberg, pero sí se supone que esta lanza otorgaba la posibilidad de tener victorias militares ilimitadas a su poseedor, y que la pérdida de la misma acarreaba la caída en desgracia y la muerte, ¿no? Esto, hay 2 leyendas asociadas a Carlomagno y al emperador germánico Barbarroja, que dicen que justo cuando perdieron la lanza, después de tener muchísimas victorias militares, murieron. Voy a tener mucho cuidado con la que me has regalado, a ver si... Menuda responsabilidad tenerla, ¿eh?
que no se te pierda. Bueno, yo guardaré la mía. Que no se caiga la audiencia. No, por Dios. Oh. Y yo guardo la mía, pero vamos a hablar de la de Longinos. ¿Qué se supone que ocurre con la lanza? Pues hasta el 200 después de Cristo, es decir, ya ha pasado mucho tiempo desde que tienen lugar los hechos, no encontramos ningún texto, ningún relato que hable de Longinos, hasta que en este momento se habla de que Longinos tenía problemas de visión. Ajá. Y cuando surgen de la sangre de Cristo el agua y la sangre se cura, que ese milagro le convierte y a partir de ahí él se dedica a predicar el cristianismo hasta que supuestamente es martirizado por los romanos en Armenia, y ahí perdemos el rastro totalmente de la lanza hasta que poco a poco distintas lanzas van reapareciendo. Bueno, te doy la mano, vamos paso a paso. Vamos por orden cronológico. Mira, hay una primera lanza que en torno al 600 después de Cristo, Ajá. San Antonino de Piacenza, en el 570, describe en los santos lugares, dice que en la Basílica del Monte Sion hay una corona de espinas con la cual coronaron a nuestro Señor y lanza con la cual lo perforaron en el costado. Ajá. También hay una mención a esta lanza en el breviario de la Iglesia de Santo Sepulcro. Por las mismas fechas, entre el 485 y 585, que fue cuando vivió Casiodoro, dice haber visto esta reliquia. Incluso se menciona los viajes de Gregorio en torno a finales de ese siglo, pero nunca estuvo en Jerusalén luego. O sea que, en definitiva, en el 600 Jerusalén es capturada por los persas. Sí. Se supone que debe ser trasladada a Constantinopla y, de hecho, se dice que es fijada un icono y en esta ciudad, y en el año 1244 Balduino II de Constantinopla vende a Luis IX de Francia esta reliquia, o sea, una punta de flecha supuestamente enganchada a un icono. Entonces es guardada junto con esta supuesta corona de espinas, que también se la venden, en la Chapelle de París, y durante la Revolución Francesa es trasladada a la Biblioteca Nacional y ahí desaparece. Menudo recorrido. Madre mía. La pista. Sí, desde Jerusalén pues hasta Luis IX en Francia y Revolución Francesa, Biblioteca Nacional, desaparece. Sí, pero es que encima, aparte de que esta desaparece, para aumentar la confusión, hay varios testigos que aproximadamente 100 años después de que Balduino vendiera la lanza a Luis IX, varios peregrinos rusos, John Mandeville, que es algo así como el Marco Polo inglés, en torno al 1350-57, dicen que esa lanza había sido capturada por los turcos cuando conquistan Constantinopla. O sea, que la habían interceptado. Y de hecho, Ajá. Sí, y de hecho en el año 1492 el sultán Bayaceto le vende al Papa Inocente VIII, le regala una lanza, que es la que hoy día hay en Roma, y se la regala, fíjate qué cosa, para que siguiera manteniendo prisionero a su hermano y no le pudiera reclamar el trono. Toma este regalito, Inocente, y déjalo ahí. Bien, te lo dejo a tu cargo. Sí. Claro. Entonces, desde el primer momento en la propia Roma, dudan de la autenticidad de esa lanza, que es una de las 4 que existen hoy día. Además, porque en el momento en que se recibe esa lanza en Roma, ya existe, aún no había desaparecido, la de París, y los alemanes tienen la de Viena, que luego hablaremos de ella. Entonces, y luego también aparece la de Armenia. Tenemos la lanza ahí en Roma, que no parece auténtica, y de hecho la Iglesia no autoriza a realizar ninguna prueba sobre esta lanza, ¿no? Sí, no han querido hacer ninguna datación. De hecho, ellos no defienden que sea seguro la lanza sagrada, porque entre otras cosas, pues hay otras, por ejemplo la de Armenia. Ajá, que la que mencionas, y quizá una de las más importantes por la trascendencia histórica. Sí, esta es muy interesante porque hay unos hechos más que sospechosos. Hay que decir también que las distintas lanzas, curiosamente, van apareciendo en momentos históricos en los que se necesita esa lanza, ¿no? Este es uno de los casos. En Etchmiadzin, en Armenia, hay una lanza que, bueno, ahora comentaremos porque puede ser esta misma, que fue utilizada y que fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada en el año 1098, hay que decir que, bueno, sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos para poder comer. Entonces, en el año 1098 los cruzados toman Antioquía,
se meten en el interior de Antioquía y son rodeados por un ejército musulmán y no tienen provisiones ningunas. Es más, se comen a las mulas y a los caballos. Están abocados al desastre. No están preparados para un asedio. Están rodeados por un ejército superior en número. Tienen una situación muy comprometida. Y en ese momento, un cruzado, un monje semianalfabeto, Pedro Bartolomé, empieza a tener visiones en las que él dice que se le aparece San Andrés y que San Andrés le ha dicho que la lanza sagrada está enterrada bajo la catedral de San Pedro de Antioquía. Entonces el tío se pone a excavar y después de mucho excavar, qué casualidad, aparece una lanza. Ahí está. El hombre sale con la lanza. Pues no la pierdas, Pedro, no la pierdas. Sale con la lanza y eso es un milagro para todos estos cruzados, que eran gente, la mayor parte de ellos humilde, ignorante, y supone un revulsivo, es un golpe de ánimo tal, que salen al exterior y derrotan a un ejército superior en número, porque ellos se sienten protegidos por la lanza y piensan que van a querer la victoria segura. De hecho, ya una vez que han expulsado al ejército musulmán, pues son muchos los que empiezan a sospechar que el tal Pedro pues se había inventado lo de la lanza y que esa no era la lanza de Cristo. Oye, mira, daba igual, pero al final lo habían conseguido, ¿no? Pero era bueno, efectivamente. Pero el ego de Pedro dijo no. Claro, Pedro dice que no, que la lanza es verdadera y que se somete a un juicio de Dios. Entonces hacen un fuego inmenso y él camina sobre las llamas para demostrar que él no ha mentido y que esa es la lanza. 12 días después de hacer esto, el pobre hombre murió a consecuencia de las quemaduras que tuvo, aunque él siempre declaró que no había muerto porque la lanza fuera falsa, que no estaba así porque la lanza fuera falsa, sino por su propia falta de fe. Bien. Bueno, pues la lanza que hoy día hay en Armenia, sabemos que no es la que mató a Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque es una lanza ornamental, es una punta de lanza roma y muy ancha, no es un arma. De hecho, en el interior está troquelada una cruz, está recortada una cruz. Entonces sabemos que no podría ser utilizada como un arma. ¿Qué es lo que sí que podemos llegar a aventurar? Existen posibilidades de que fuera efectivamente la lanza que usó Pedro Bartolomé y que él dijo haber desenterrado. Esto sí podría... Con lo cual tiene un valor histórico importante. Claro, por supuestísimo. Pero claro, desechamos la hipótesis de que esta sea la lanza que mató a Cristo porque la lanza de Armenia no es un arma real. Era más, bueno, no un es motivo un decorativo. Real, por ejemplo, claro, no es un arma real como por ejemplo la de Viena. Por ejemplo. ¿Qué sabemos de incluso primero la de Cracovia? Sí, la de Cracovia, por ejemplo. Bueno, esta por hacerte ahí la 314. Sí, bueno, ya hemos visto que la de Roma no parece verdadera, la de Armenia sabemos que no, y la de Cracovia pues también es falsa. Sabemos que Otón III se la dio al rey de Polonia cuando sometió a los polacos, entonces intenta forjar una alianza con ellos, y para forjar esta alianza le da un objeto muy valioso, que no es sino la lanza sagrada. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que aparte de que sabemos que también le dio otra a los húngaros, es una imitación de la que hay en Viena. Así quedaba contento con todo el mundo, claro. Claro. La que hay en Viena es una lanza que ha ido sufriendo adendas y se le han ido añadiendo adornos a lo largo de la historia. Entonces, una de las cosas que lleva la lanza de Viena es un supuesto clavo de la crucifixión que va adosado a la hoja, ¿no?, de esta lanza. Entonces, la que hay en Cracovia, la que le regaló Otón III, tiene una especie de pequeño cilindro en el mismo punto que el clavo, que imita un clavo, pero no es un clavo. O sea, que es una imitación. Han intentado copiar la de Viena, pero la de Viena está muchísimo mejor adornada. Y encima, para rematar, la lanza de Cracovia es del año 1000. Así que no es. ¿Y la de Viena, por tanto, tiene más visos de ser real? O... Pues también es falsa, Martín. De las 4 que tenemos, esto es un desastre. Vamos por orden. Bueno, se supone que Mauricio, que era el comandante de la Legión Tebana, a raíz de los hechos que vamos a comentar, acabó siendo San Mauricio. Esta legión tebana eran unas tropas auxiliares egipcias que luchaban con los romanos y llevaban la lanza sagrada como estandarte. Y pintaban la cruz en sus escudos. Esto, lógicamente, en una época en la que el cristianismo era perseguido, pues llamó la atención del emperador, dijo que tenían que quitar esos símbolos y tenían todos que renegar del cristianismo y convertirse a los dioses romanos. Mauricio y sus hombres dijeron que no, y entonces pues los diezmaron. Ellos siguieron firmes en su propósito y los volvieron a diezmar. No sé si los diezmaron 3 o 4 veces. Eso es como cuando Aurea Molina te dice, de cada 10. Te voy a matar 100 veces. Pues sí, mataron a uno de cada 10 por 3 o 4 veces. Y ya viendo que no cedían, pues finalmente los martirizaron a todos. Y por esto este hombre es San Mauricio. Se supone que esa lanza de San Mauricio llegó a manos de Constantino,
que gracias a ella, acordaos que Constantino pues se convierte al cristianismo a partir de una visión en la que ve la cruz y ese lema de con este símbolo vencerás. Entonces él se convierte al cristianismo y vence y termina por imponer el cristianismo como religión oficial del imperio, con lo cual el cristianismo llega hasta nuestros días. Se supone que Constantino tenía esta lanza sagrada que supuestamente había sido confiscada a Mauricio. Y la mayor parte de los que defienden que la lanza de Viena puede ser buena dicen que esta lanza de Constantino y de Mauricio es la de Viena. Ajá. Y la pregunta es si es la de Cracovia datada año 1000 y esta... No es porque resulta que la lanza de Viena, que es una lanza pues que está adornada, es una punta de lanza alargada, lleva un protector de oro, lleva este clavo que hemos dicho, en fin, lleva una serie de adornos. Esta sí es un arma, es una lanza, es suficientemente afilada para ser utilizada como lanza en combate, pero es una lanza carolingia, es una lanza de entre el 600 y el 900 después de Cristo, o sea que esta tampoco es la lanza del destino. ¿Y es la que perseguía Hitler? Sí, esta es la que perseguía y tuvo Hitler. Sabemos que los ocultistas, pues ya sabemos que tienen pasión por estos objetos de poder o sagrados mágicos, ¿no? Y bueno, de hecho hay quien llega a aventurar, que a mí me parece muy exagerado, que Hitler llegó a invadir Austria, a anexionarse a Austria para hacerse con esta lanza que él ya había contemplado en el Museo de Viena cuando era joven. Hay que decir que este periodo de la vida de Hitler es muy interesante. Cuando Hitler era un vagabundo en Viena intentaba ser pintor y no tuvo éxito. Hitler en esa época leyó mucho sobre la lanza porque entró en contacto con Stein, un tío que era un teórico del asunto, un bien preparado, un hombre culto. Le fascinó, le metió en el tema, le regaló algún libro incluso con anotaciones suyas manuscritas en los laterales, y al igual que ocurría con otros objetos similares, pues Himmler y Hitler sentían fascinación por este tipo de objetos y en concreto estaban convencidos del poder de la lanza. De hecho, Himmler, que como ya se ha comentado en este programa en muchas ocasiones, era una suerte de ministro de Asuntos Esotéricos del Tercer Reich, llegó a diseñar el castillo de Wewelsburg, del que también se ha hablado aquí, centro, digamos, neurálgico, centro de mando de las SS y lugar de los rituales que ellos iban haciendo. Fue reformado por Himmler intentando imitar en su trazado la lanza de Longinos. Cuando cae Viena, Hitler, que estaba muy preocupado por el asunto, mandó ocultar la lanza en una especie de doble pared en una bóveda en Nuremberg, junto con todo el tesoro de los Habsburgo al que pertenecía la lanza, y pues por fortuna un bombardeo derribó esa pared y un soldado americano pues la encontró. Y la suerte que corre Hitler pues ya la conocemos todos. Sí, efectivamente, como dice la leyenda, en el momento en que Hitler pierde la lanza, pues unas horas después supuestamente se suicida. De hecho, Patton tuvo también cierta fascinación por la lanza y se la quiso quedar, pero bueno, ya hubo pues presiones diplomáticas y tal para que volviera al lugar donde tenía que estar, ¿no? De hecho, este asunto de Hitler incluye los últimos coletazos del tema de la lanza del destino, porque incluso hay quien dice que esta lanza es enviada a Argentina. Sabemos que hay al menos 2 submarinos que llegan después de una vez finalizada la guerra, que llegan a Argentina. No sabemos si llevando altos oficiales nazis, que sabemos que escapaban por lo que se llamó la ruta de las ratas, que pasaba por Marsella y por España, o llevando algún tipo de tesoro, incluso de objetos que quisiera conservar el Reich. E incluso hay hipótesis más avanzadas que dicen que la lanza, la supuesta lanza real, fue llevada a una base secreta en la Antártida. ¿De dónde surge esta historia de la base secreta en la Antártida de los nazis? Pues de una frase que pronunció el almirante Dönitz, que era el jefe al mando de la flota de submarinos del Führer, que declaró en un discurso, dijo: la flota alemana de submarinos está orgullosa y vence y termina por imponer el cristianismo como religión oficial del imperio, con lo cual el cristianismo llega hasta nuestros días. Se supone que Constantino tenía esta lanza sagrada que supuestamente había sido confiscada a Mauricio. Y la mayor parte de los que defienden que la lanza de Viena puede ser buena dicen que esta lanza de Constantino y de Mauricio es la de Viena. Ajá. Y la pregunta es si es la de Cracovia datada año 1000 y esta... No es porque resulta que la lanza de Viena, que es una lanza pues que está adornada, es una punta de lanza alargada, lleva un protector de oro, lleva este clavo que hemos dicho, en fin, lleva una serie de adornos.
Esta sí es un arma, es una lanza, es suficientemente afilada para ser utilizada como lanza en combate, pero es una lanza carolingia, es una lanza de entre el 600 y el 900 después de Cristo, o sea que esta tampoco es la lanza del destino. ¿Y es la que perseguía Hitler? Sí, esta es la que perseguía y tuvo Hitler. Sabemos que los ocultistas, pues ya sabemos que tienen pasión por estos objetos de poder o sagrados mágicos, ¿no? Y bueno, de hecho hay quien llega a aventurar, que a mí me parece muy exagerado, que Hitler llegó a invadir Austria, a anexionarse a Austria para hacerse con esta lanza que él ya había contemplado en el Museo de Viena cuando era joven. Hay que decir que este periodo de la vida de Hitler es muy interesante. Cuando Hitler era un vagabundo en Viena intentaba ser pintor y no tuvo éxito. Hitler en esa época leyó mucho sobre la lanza porque entró en contacto con Stein, un tío que era un teórico del asunto, un bien preparado, un hombre culto, le fascinó, le metió en el tema, le regaló algún libro incluso con anotaciones suyas manuscritas en los laterales, y al igual que ocurría con otros objetos similares, pues Himmler y Hitler sentían fascinación por este tipo de objetos y en concreto estaban convencidos del poder de la lanza. De hecho, Himmler, que como ya se ha comentado en este programa en muchas ocasiones, era una suerte de ministro de Asuntos Esotéricos del Tercer Reich, llegó a diseñar el castillo de Wewelsburg, del que también se ha hablado aquí, centro, digamos, neurálgico, centro de mando de las SS y lugar de los rituales que ellos iban haciendo. Fue reformado por Himmler intentando imitar en su trazado la lanza de Longinos. Cuando cae Viena, Hitler, que estaba muy preocupado por el asunto, mandó ocultar la lanza en una especie de doble pared en una bóveda en Nuremberg, junto con todo el tesoro de los Habsburgo al que pertenecía la lanza, y pues por fortuna un bombardeo derribó esa pared y un soldado americano pues la encontró. Y la suerte que corre Hitler pues ya la conocemos todos. Sí, efectivamente, como dice la leyenda, en el momento en que Hitler pierde la lanza, pues unas horas después supuestamente se suicida. De hecho, Patton tuvo también cierta fascinación por la lanza y se la quiso quedar, pero fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada en el año 1098, hay que decir que, bueno, sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos para poder comer. Entonces, en el año 1098 los cruzados toman Antioquía, se meten en el interior de Antioquía y son rodeados por un ejército musulmán y no tienen provisiones ningunas. Es más, se comen a las mulas y a los caballos. Están abocados al desastre. No están preparados para un asedio. Están rodeados por un ejército superior en número. Tienen una situación muy comprometida. Y en ese momento, un cruzado, un monje semianalfabeto, Pedro Bartolomé, empieza a tener visiones en las que él dice que se le aparece San Andrés y que San Andrés le ha dicho que la lanza sagrada está enterrada bajo la catedral de San Pedro de Antioquía. Entonces el tío se pone a excavar y después de mucho excavar, qué casualidad, aparece una lanza. Ahí está. El hombre sale con la lanza. Pues no la pierdas, Pedro, no la pierdas. Sale con la lanza y eso es un milagro para todos estos cruzados, que eran gente, la mayor parte de ellos humilde, ignorante, y supone un revulsivo, es un golpe de ánimo tal, que salen al exterior y derrotan a un ejército superior en número, porque ellos se sienten protegidos por la lanza y piensan que la victoria es segura. De hecho, ya una vez que han expulsado al ejército musulmán, pues son muchos los que empiezan a sospechar que el tal Pedro pues se había inventado lo de la lanza y que esa no era la lanza de Cristo. Oye, mira, daba igual, pero al final lo habían conseguido, ¿no? Pero era bueno, efectivamente. Pero el ego de Pedro dijo no. Claro, Pedro dice que no, que la lanza es verdadera y que se somete a un juicio de Dios. Entonces hacen un fuego inmenso y él camina sobre las llamas para demostrar que él no ha mentido y que esa es la lanza. 12 días después de hacer esto, el pobre hombre murió a consecuencia de las quemaduras que tuvo, aunque él siempre declaró que no había muerto porque la lanza fuera falsa, que no estaba así porque la lanza fuera falsa, sino por su propia falta de fe. Bien. Bueno, pues la lanza que hoy día hay en Armenia, sabemos que no es la que mató a Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque es una lanza ornamental, es una punta de lanza roma y muy ancha, no es un arma. De hecho, en el interior está troquelada una cruz, está recortada una cruz. Entonces sabemos que no podría ser utilizada como un arma. ¿Qué es lo que sí que podemos llegar a aventurar? Existen posibilidades de que fuera efectivamente la lanza que usó Pedro Bartolomé.
y que él dijo haber desenterrado. Esto sí podría... Con lo cual tiene un valor histórico importante. Claro, por supuestísimo. Pero claro, desechamos la hipótesis de que esta sea la lanza que mató a Cristo, porque la lanza de Armenia no es un arma real. Era más, no un es motivo real, decorativo. Como, por ejemplo, claro, no es un arma. El periodo de la vida de Hitler es muy interesante. Cuando Hitler era un vagabundo en Viena, intentaba ser pintor y no tuvo éxito. Hitler en esa época leyó mucho sobre la lanza porque entró en contacto con Stein, un tío que era un teórico del asunto, un bien preparado, un hombre culto, le fascinó, le metió en el tema, le regaló algún libro incluso con anotaciones suyas manuscritas en los laterales, y al igual que ocurría con otros objetos similares, pues Himmler y Hitler sentían fascinación por este tipo de objetos, y en concreto estaban convencidos del poder de la lanza. De hecho, Himmler, que como ya se ha comentado en este programa en muchas ocasiones, era una suerte de ministro de Asuntos Esotéricos del Tercer Reich, llegó a diseñar el castillo de Wewelsburg, del que también se ha hablado aquí, centro, digamos, neurálgico, centro de mando de las SS y lugar de los rituales que ellos iban haciendo. Fue reformado por Himmler intentando imitar en su trazado la lanza de Longinos. Cuando cae Viena, Hitler, que estaba muy preocupado por el asunto, mandó ocultar la lanza en una especie de doble pared en una bóveda en Nuremberg, junto con todo el tesoro de los Habsburgo al que pertenecía la lanza. Pero... Y pues por fortuna un bombardeo derribó esa pared y un soldado americano pues la encontró. Y la suerte que corre Hitler pues ya la conocemos todos. Sí, efectivamente, como dice la leyenda, en el momento en que Hitler pierde la lanza, pues unas horas después supuestamente se suicida. De hecho, Patton tuvo también cierta fascinación por la lanza y se la quiso quedar, pero bueno, ya hubo pues presiones diplomáticas y tal para que volviera al lugar donde tenía que estar, ¿no? De hecho, este asunto de Hitler incluye los últimos coletazos del tema de la lanza del destino, porque incluso hay quien dice que esta lanza es enviada a Argentina. Sabemos que hay al menos 2 submarinos que llegan después de una vez finalizada la guerra, que llegan a Argentina. No sabemos si llevando altos oficiales nazis, que sabemos que escapaban por lo que se llamó la ruta de las ratas, que pasaba por Marsella y por España, o llevando algún tipo de tesoro, incluso de objetos que quisiera conservar el Reich. E incluso hay hipótesis más avanzadas que dicen que la lanza, la supuesta lanza real, fue llevada a una base secreta en la Antártida. ¿De dónde surge esta historia de la base secreta en la Antártida de los nazis? Pues de una frase que pronunció el almirante Dönitz, que era el jefe al mando de la flota de submarinos del Führer, que declaró en un discurso, dijo: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Como los nazis habían hecho, ya sabemos que hicieron muchos viajes buscando este tipo de objetos y buscando también pues relaciones de la raza, con la raza aria, habían hecho expediciones al Tíbet e incluso a la Antártida, fue un lugar que despertó el interés de los nazis. Pues Cracovia pues también es falsa, Sabemos que Otón III se la dio al rey de Polonia cuando sometió a los polacos, entonces intenta forjar una alianza con ellos, y para forjar esta alianza les da un objeto muy valioso, que no es sino la lanza sagrada. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que aparte de que sabemos que también le dio otra a los húngaros, es una imitación de la que hay en Viena. Así quedaba contento con todo el mundo, claro. Claro. La que hay en Viena es una lanza que ha ido sufriendo adendas y se le han ido añadiendo adornos a lo largo de la historia. Entonces, una de las cosas que lleva la lanza de Viena es un supuesto clavo de la crucifixión que va adosado a la hoja, ¿no?, de esta lanza. Entonces, la que hay en Cracovia, la que le regaló Otón III, tiene una especie de pequeño cilindro en el mismo punto que el clavo, que imita un clavo, pero no es un clavo. O sea, que es una imitación. Han intentado copiar la de Viena, pero la de Viena está muchísimo mejor adornada. Y encima, para rematar, la lanza de Cracovia es del año 1000. Así que no es. ¿Y la de Viena, por tanto, tiene más visos de ser real? O... Pues también es falsa, Martín. De las 4 que tenemos, esto es un desastre. Vamos por orden. Bueno, se supone que Mauricio, que era el comandante de la Legión Tebana, a raíz de los hechos que vamos a comentar, acabó siendo San Mauricio. Esta legión tebana eran unas tropas auxiliares egipcias que luchaban con los romanos y llevaban la lanza sagrada como estandarte. Y pintaban la cruz en sus escudos. Esto, lógicamente, en una época en la que el cristianismo era perseguido, pues llamó la atención del emperador, dijo que tenían que quitar esos símbolos y tenían todos que renegar del cristianismo y convertirse a los dioses romanos. Mauricio y sus hombres dijeron que no, y entonces pues los diezmaron.
ellos siguieron firmes en su propósito y los volvieron a diezmar. No sé si los diezmaron 3 o 4 veces. Eso es como cuando Aurea Molina te dice, uno de cada 10. Te voy a matar 100 veces. Pues sí, mataron a uno de cada 10 por 3 o 4 veces. Y ya viendo que no cedían, pues finalmente los martirizaron a todos. Ajá. Y por esto este hombre es San Mauricio. Se supone que esa lanza de San Mauricio llegó a manos de Constantino, que gracias a ella, acordaos que Constantino pues se convierte al cristianismo a partir de una visión en la que ve la cruz y ese lema de con este símbolo vencerás. Entonces él se convierte al cristianismo y vence y termina por imponer el cristianismo como religión oficial del imperio, con lo cual el cristianismo llega hasta nuestros días. Se supone que Constantino tenía esta lanza sagrada que supuestamente había sido confiscada a Mauricio. Y la mayor parte de los que defienden que la lanza de Viena puede ser buena dicen que esta lanza de Constantino y de Mauricio es la de Viena. Ajá. Y la pregunta es si es la de Cracovia datada año 1000 y esta... No es porque resulta que la lanza de Viena, que es una lanza pues que está adornada, es una punta de lanza alargada, lleva un protector de oro, lleva este clavo que hemos dicho, en fin, lleva una serie de adornos. Esta sí es un arma, es una lanza, es suficientemente afilada para ser utilizada como lanza. Varios peregrinos rusos, John Mandeville, que es algo así como el Marco Polo inglés, en torno al 1350-57, dicen que esa lanza había sido capturada por los turcos cuando conquistan Constantinopla. O sea, que la habían interceptado. Y de hecho, ajá. Sí, y de hecho en el año 1492 el sultán Bayaceto le vende al Papa Inocente VIII, le regala una lanza, que es la que hoy día hay en Roma, y se la regala, fíjate qué cosa, para que siguiera manteniendo prisionero a su hermano y no le pudiera reclamar el trono. Toma este regalito, Inocente, y déjalo ahí. Bien, te lo dejo a tu carro. Sí. Claro. Entonces, desde el primer momento en Roma, en la propia Roma, dudan de la autenticidad de esa lanza, que es una de las 4 que existen hoy día. Además, porque en el momento en que se recibe esa lanza en Roma, ya existe, aún no había desaparecido, la de París, y los alemanes tienen la de Viena, que luego hablaremos de ella. Entonces, y luego también aparece la de Armenia. Tenemos la lanza ahí en Roma, que no parece auténtica, y de hecho la Iglesia no autoriza a realizar ninguna prueba sobre esta lanza, ¿no? Sí, no han querido hacer ninguna datación. De hecho, ellos no defienden que sea seguro la lanza sagrada, porque entre otras cosas, pues hay otras, por ejemplo la de Armenia. Ajá, que la que mencionas y quizá una de las más importantes por la trascendencia histórica. Sí, esta es muy interesante porque hay unos hechos más que sospechosos. Hay que decir también que las distintas lanzas, curiosamente, van apareciendo en momentos históricos en los que se necesita esa lanza, ¿no? Este es uno de los casos. En Etchmiadzin, en Armenia, hay una lanza que, bueno, ahora comentaremos porque puede ser esta misma, que fue utilizada y que fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada en el año 1098, hay que decir que, bueno, sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos para poder comer. Entonces, en el año 1098 los cruzados toman Antioquía, se meten en el interior de Antioquía y son rodeados por un ejército musulmán y no tienen provisiones ningunas. Es más, se comen a las mulas y a los caballos. Están abocados al desastre. No están preparados para un asedio. Están rodeados por un ejército superior en número. Tienen una situación muy comprometida. Y en ese momento, un cruzado, un monje semianalfabeto, Pedro Bartolomé, empieza a tener visiones en las que él dice que se le aparece San Andrés, y que San Andrés le ha dicho que la lanza sagrada está enterrada bajo la catedral de San Pedro de Antioquía. Entonces el tío se pone a excavar y después de mucho excavar, qué casualidad, aparece una lanza. Ahí está. El hombre sale con la lanza. Pues no la pierdas, Pedro, no la pierdas. Sale con la lanza y eso vende a Luis IX de Francia esta reliquia. O sea, una punta de flecha supuestamente enganchada a un icono. Entonces es guardada junto con esta supuesta corona de espinas, que también se la venden, en la Chapelle de París, y durante la Revolución Francesa es trasladada a la Biblioteca Nacional y ahí desaparece. Menudo recorrido. Madre mía. La pista. Sí, desde Jerusalén pues hasta Luis IX en Francia
y Revolución Francesa, Biblioteca Nacional, desaparece. Sí, pero es que encima, aparte de que esta desaparece, para aumentar la confusión, hay varios testigos que aproximadamente 100 años después de que Balduino vendiera la lanza a Luis IX, varios peregrinos rusos, John Mandeville, que es algo así como el Marco Polo inglés, en torno al 1350-57, dicen que esa lanza había sido capturada por los turcos cuando conquistan Constantinopla. O sea, que la habían interceptado. Sí, y de hecho en el año 1492 el sultán Bayaceto le vende al Papa Inocente VIII, le regala una lanza, que es la que hoy día hay en Roma, y se la regala, fíjate qué cosa, para que siguiera manteniendo prisionero a su hermano y no le pudiera reclamar el trono. Toma este regalito, Inocente, y déjalo ahí. Bien, te lo dejo a tu carro. Sí. Claro. Entonces, desde el primer momento en Roma, en la propia Roma, dudan de la autenticidad de esa lanza, que es una de las 4 que existen hoy día. Además, porque en el momento en que se recibe esa lanza en Roma, ya existe, aún no había desaparecido, la de París, y los alemanes tienen la de Viena, que luego hablaremos de ella. Entonces, y luego también aparece la de Armenia. Tenemos la lanza ahí en Roma, que no parece auténtica, y de hecho la Iglesia no autoriza a realizar ninguna prueba sobre esta lanza, ¿no? Sí, no han querido hacer ninguna datación. De hecho, ellos no defienden que sea seguro la lanza sagrada, porque entre otras cosas, pues hay otras, por ejemplo la de Armenia. Ajá, que la que mencionas, y quizá una de las más importantes por la trascendencia histórica. Sí, esta es muy interesante porque hay unos hechos más que sospechosos. Hay que decir también que las distintas lanzas, curiosamente, van apareciendo en momentos históricos en los que se necesita esa lanza, ¿no? Este es uno de los casos. En Etchmiadzin, en Armenia, hay una lanza que, bueno, ahora comentaremos porque puede ser esta misma, que fue utilizada y que fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada, en el año 1098, hay que decir que, bueno, que sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos. Todo recorrido. Madre mía. La pista. Sí, desde Jerusalén pues hasta Luis IX en Francia, y Revolución Francesa, Biblioteca Nacional, desaparece. Sí, pero es que encima, aparte de que esta desaparece, para aumentar la confusión, hay varios testigos que aproximadamente 100 años después de que Balduino vendiera la lanza a Luis IX, varios peregrinos rusos, John Mandeville, que es algo así como el Marco Polo inglés, en torno al 1350-57, dicen que esa lanza había sido capturada por los turcos cuando conquistan Constantinopla. O sea, que la habían interceptado. Y de hecho en el año 1492 el sultán Bayaceto le vende al Papa Inocente VIII, le regala una lanza, que es la que hoy día hay en Roma, y se la regala, fíjate qué cosa, para que siguiera manteniendo prisionero a su hermano y no le pudiera reclamar el trono. Toma este regalito, Inocente, y déjalo ahí. Bien, te lo dejo a tu carro. Sí. Claro. Entonces, desde el primer momento en Roma, en la propia Roma, dudan de la autenticidad de esa lanza, que es una de las 4 que existen hoy día. Además, porque en el momento en que se recibe esa lanza en Roma, ya existe, aún no había desaparecido, la de París, y los alemanes tienen la de Viena, que luego hablaremos de ella. Entonces, y luego también aparece la de Armenia. Tenemos la lanza ahí en Roma, que no parece auténtica, y de hecho la Iglesia no autoriza a realizar ninguna prueba sobre esta lanza, ¿no? Sí, no han querido hacer ninguna datación. De hecho, ellos no defienden que sea seguro la lanza sagrada, porque entre otras cosas, pues hay otras, por ejemplo la de Armenia. Ajá, que la que mencionas, y quizá una de las más importantes por la trascendencia histórica. Sí, esta es muy interesante porque hay unos hechos más que sospechosos. Hay que decir también que las distintas lanzas, curiosamente, van apareciendo en momentos históricos en los que se necesita esa lanza, ¿no? Este es uno de los casos. En Etchmiadzin, en Armenia, hay una lanza
que bueno, ahora comentaremos porque puede ser esta misma, que fue utilizada y que que fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada en el año 1098, hay que decir que, bueno, sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos para poder comer. Entonces, en el año 1098 los cruzados toman Antioquía, se meten en el interior de Antioquía y son rodeados por un ejército musulmán y no tienen provisiones ningunas. Es más, se comen a las mulas y a los caballos. Están abocados al desastre. No están preparados para un asedio. Están rodeados por un ejército superior en número. Tienen una situación muy comprometida. Y en ese momento de la autenticidad de esa lanza, que es una de las 4 que existen hoy día. Además, porque en el momento en que se recibe esa lanza en Roma ya existe, aún no había desaparecido, la de París, y los alemanes tienen la de Viena, que luego hablaremos de ella. Entonces, y luego también aparece la de Armenia. Tenemos la lanza ahí en Roma, que no parece auténtica, y de hecho la Iglesia no autoriza a realizar ninguna prueba sobre esta lanza, ¿no? Sí, no han querido hacer ninguna datación. De hecho, ellos no defienden que sea seguro la lanza sagrada, porque entre otras cosas, pues hay otras, por ejemplo la de Armenia. Ajá, que la que mencionas y quizá una de las más importantes por la trascendencia histórica. Sí, esta es muy interesante porque hay unos hechos más que sospechosos. Hay que decir también que las distintas lanzas, curiosamente, van apareciendo en momentos históricos en los que se necesita esa lanza, ¿no? Este es uno de los casos. En Etchmiadzin, en Armenia, hay una lanza que, bueno, ahora comentaremos porque puede ser esta misma, que fue utilizada y que fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada en el año 1098, hay que decir que, bueno, sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos para poder comer. Entonces, en el año 1098 los cruzados toman Antioquía, se meten en el interior de Antioquía y son rodeados por un ejército musulmán y no tienen provisiones ningunas. Es más, se comen a las mulas y a los caballos. Están abocados al desastre. No están preparados para un asedio. Están rodeados por un ejército superior en número. Tienen una situación muy comprometida. Y en ese momento, un cruzado, un monje semianalfabeto, Pedro Bartolomé, empieza a tener visiones en las que él dice que se le aparece San Andrés, y que San Andrés le ha dicho que la lanza sagrada está enterrada bajo la catedral de San Pedro de Antioquía. Entonces el tío se pone a excavar y después de mucho excavar, qué casualidad, aparece una lanza. Ahí está. El hombre sale con la lanza. Pues no la pierdas, Pedro, no la pierdas. Sale con la lanza y eso es un milagro para todos estos cruzados, que eran gente, la mayor parte de ellos humilde, ignorante, supone un revulsivo, es un golpe de ánimo tal, que salen al exterior y derrotan a un ejército superior en número, porque ellos se sienten protegidos por la lanza y piensan que la victoria es segura. De hecho, ya una vez que han expulsado al ejército musulmán, pues son muchos los que empiezan a sospechar que el tal Pedro pues se había inventado lo de la lanza y que esa no era la lanza de Cristo. Oye, mira, daba igual, pero al final lo habían conseguido, ¿no? Pero era bueno, efectivamente. Pero el ego de Pedro dijo no. Claro, Pedro dice que no, que la lanza es verdadera y que se somete a un juicio de Dios. Entonces hacen un fuego inmenso y él camina sobre las llamas para demostrar que él no ha mentido y que esa es la lanza. No está por hacerte ahí la 314. Sí, bueno, ya hemos visto que la de Roma no parece verdadera, la de Armenia sabemos que no, y la de Cracovia pues también es falsa. Sabemos que Otón III se la dio al rey de Polonia cuando sometió a los polacos, entonces intenta forjar una alianza con ellos, y para forjar esta alianza les da un objeto muy valioso, que no es sino la lanza sagrada. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que aparte de que sabemos que también le dio otra a los húngaros, es una imitación de la que hay en Viena. Así quedaba contento con todo el mundo, claro. Claro. La que hay en Viena es una lanza que ha ido sufriendo adendas y se le han ido añadiendo adornos a lo largo de la historia. Entonces, una de las cosas que lleva la lanza de Viena es un supuesto clavo de la crucifixión que va adosado a la hoja, ¿no?, de esta lanza. Entonces, la que hay en Cracovia, la que le regaló Otón III, tiene una especie de pequeño cilindro en el mismo punto que el clavo, que imita un clavo, pero no es un clavo. O sea, que es una imitación. Han intentado copiar la de Viena, pero la de Viena está muchísimo mejor adornada. Y encima, para rematar, la lanza de Cracovia es del año 1000.
Así que no es. ¿Y la de Viena, por tanto, tiene más visos de ser real o...? Pues también es falsa, Martín. De las 4 que tenemos, esto es un desastre. Vamos por orden. Bueno, se supone que Mauricio, que era el comandante de la Legión Tebana, a raíz de los hechos que vamos a comentar, acabó siendo San Mauricio. Esta legión tebana eran unas tropas auxiliares egipcias que luchaban con los romanos y llevaban la lanza sagrada como estandarte. Y pintaban la cruz en sus escudos. Esto, lógicamente, en una época en la que el cristianismo era perseguido, pues llamó la atención del emperador, dijo que tenían que quitar esos símbolos y tenían todos que renegar del cristianismo y convertirse a los dioses romanos. Mauricio y sus hombres dijeron que no, y entonces pues los diezmaron. Ellos siguieron firmes en su propósito y los volvieron a diezmar. No sé si los diezmaron 3 o 4 veces. Eso es como cuando Aurea Molina te dice, uno de cada 10. Te voy a matar 100 veces. Pues sí, mataron a uno de cada 10 por 3 o 4 veces. Y ya viendo que no cedían, pues finalmente los martirizaron a todos. Ajá. Y por esto este hombre es San Mauricio. Se supone que esa lanza de San Mauricio llegó a manos de Constantino, que gracias a ella, acordaos que Constantino pues se convierte al cristianismo a partir de una visión en la que ve la cruz y ese lema de con este símbolo vencerás. Entonces él se convierte al cristianismo y vence y termina por imponer el cristianismo como religión oficial del imperio, con lo cual el cristianismo llega hasta nuestros días. Se supone que Constantino tenía esta lanza sagrada que supuestamente había sido confiscada a Mauricio. Y la mayor parte de los que defienden que la lanza de Viena puede ser buena dicen que esta lanza de Constantino y de Mauricio es la de Viena. Ajá. Y la pregunta es si es la de Cracovia datada año 1000 y esta... No es porque resulta que la lanza de Viena, que es una lanza pues que está adornada, es una punta de lanza alargada, lleva un protector de oro, lleva este clavo que hemos dicho, que no cedían, pues finalmente los martirizaron a todos. Ajá. Y por esto este hombre es San Mauricio. Se supone que esa lanza de San Mauricio llegó a manos de Constantino, que gracias a ella, acordaos que Constantino pues se convierte al cristianismo a partir de una visión en la que ve la cruz y ese lema de con este símbolo vencerás. Entonces él se convierte al cristianismo y vence y termina por imponer el cristianismo como religión oficial del imperio, con lo cual el cristianismo llega hasta nuestros días. Se supone que Constantino tenía esta lanza sagrada que supuestamente había sido confiscada a Mauricio. Y la mayor parte de los que defienden que la lanza de Viena puede ser buena dicen que esta lanza de Constantino y de Mauricio es la de Viena. Ajá. Y la pregunta es si es la de Cracovia datada año 1000 y esta... No es porque resulta que la lanza de Viena, que es una lanza pues que está adornada, es una punta de lanza alargada, lleva un protector de oro, lleva este clavo que hemos dicho, en fin, lleva una serie de adornos. Esta sí es un arma, es una lanza, es suficientemente afilada para ser utilizada como lanza en combate, pero es una lanza carolingia, es una lanza de entre el 600 y el 900 después de Cristo, o sea que esta tampoco es la lanza del destino. ¿Y es la que perseguía Hitler? Sí, esta es la que perseguía y tuvo Hitler. Sabemos que los ocultistas, pues ya sabemos que tienen pasión por estos objetos de poder o sagrados mágicos, ¿no? Y bueno, de hecho hay quien llega a aventurar, que a mí me parece muy exagerado, que Hitler llegó a invadir Austria, a anexionarse a Austria para hacerse con esta lanza que él ya había contemplado en el Museo de Viena cuando era joven. Hay que decir que este periodo de la vida de Hitler es muy interesante. Cuando Hitler era un vagabundo en Viena intentaba ser pintor y no tuvo éxito. Hitler en esa época leyó mucho sobre la lanza porque entró en contacto con Stein, un tío que era un teórico del asunto, un bien preparado, un hombre culto, le fascinó, le metió en el tema, le regaló algún libro incluso con anotaciones suyas manuscritas en los laterales, y al igual que ocurría con otros objetos similares, pues Himmler y Hitler sentían fascinación por este tipo de objetos y en concreto estaban convencidos del poder de la lanza. De hecho, Himmler, que como ya se ha comentado en este programa en muchas ocasiones, era una suerte de ministro de Asuntos Esotéricos del Tercer Reich, llegó a diseñar el castillo de Wewelsburg, del que también se ha hablado aquí, centro, digamos, neurálgico, centro de mando de las SS y lugar de los rituales que ellos iban haciendo. Fue reformado por Himmler intentando imitar en su trazado la lanza de Longinos. Cuando cae Viena, Hitler, que estaba muy preocupado por el asunto, mandó ocultar la lanza en una especie de doble pared en una bóveda en Nuremberg, junto con todo el tesoro de los Habsburgo al que pertenecía la lanza, y pues por